La gloria y la honra es para el Señor. Amén. ¿Cuántos tienen ganas de palabra? Se me enredó la lengua. Bendiciones para todos los que están ahí conectados. Reciban un cordial saludo desde Colombia para todos los que están ahí conectados. Mil bendiciones. Es un privilegio, amada iglesia, vía online, ahí donde están conectados. Es un privilegio poder compartir con ustedes esta palabra que va a ser soltada. Amén. Para nosotros como ministerio es de gran bendición que usted pueda compartir este link y pueda bendecir a otros con esta palabra. Amén. Así que todos los que están ahí, también para nosotros es de gran bendición que usted pueda dejar un me gusta a esta prédica en el Facebook Live y que también le dé un me gusta a nuestro canal de YouTube, Pastor Henry Ríos 276. Amén. Todo esto será de gran ayuda para nosotros como ministerio. Amén. Así que saludos a todos los que están ahí conectados, a los hermanos en Cristo, a los amigos de la casa, a los hijos de la casa en Bolivia, en Argentina, ahí donde están, en Chile, en Venezuela, en Estados Unidos, en Costa Rica, donde quiera que llegue esta prédica, bendiciones para todos ustedes. Amén. Así que vamos a tomarnos este tiempo y la prédica, el título de la palabra que va a ser soltada en esta mañana es el siguiente: activándonos en un nuevo tiempo. Amén. Ese es el título de la palabra de esta mañana, activándonos en un nuevo tiempo. Amén. Y como decía la adoración que estábamos cantando, pronunciando, todo es posible para el que cree. Amén. Así que nosotros necesitamos entender que para entrar en una activación, en un nuevo tiempo, yo necesito creer. Amén. Y como creo, debo moverme como un creyente. Amén. Entonces, vamos a entender lo siguiente. Tomemos la palabra de Dios. Tomemos la palabra de Dios y vayamos al Salmo 90, solo el verso 12. Amén. Salmo 90, verso 12. Dice así la palabra, escuche con atención lo que dice el Salmo. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, dice, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Esta es una oración muy acertada y se atribuye a Moisés. Moisés era un hombre muy diestro en entender las etapas en que Dios formaba en él su propósito perfecto. Amén. Él entendía el manejo de los momentos y tiempos precisos de Dios. Amén. Pero también él cometió equivocaciones al adelantarse al tiempo de Dios en su vida. ¿Él cometió qué? Errores en el momento que se adelantó al tiempo de Dios. Amén. Entonces, escúcheme lo que le voy a decir. Él cometió esas equivocaciones porque él se adelantó al tiempo de Dios en su vida y también entendió la manera en que Dios actúa en el tiempo específico de su kairos. Amén. Tiempo específico de su kairos. Amén. Entonces, es importante ver cómo la palabra de Dios nos muestra los resultados y fechas, o los registros y fechas que Moisés llevaba en cada uno de los eventos que Dios hacía en su vida y lo que él hacía en la nación. Amén. Es importante entender eso. Si bien este salmo es atribuido a Moisés, el versículo 12 es interesante para que podamos entender cada pauta o tiempo de nuestras vidas, necesario para entender cada pauta y tiempo en nuestra vida. Amén. La expresión contar los días en este salmo no se refiere a llevar una secuencia en un calendario, sino al hecho de tener una evaluación objetiva del tiempo. ¿Por qué? Porque en este salmo Moisés hace un contraste de la vida del hombre con la eternidad o con la eterna sabiduría o con la soberanía de Dios. Amén. Y cómo podemos de manera eficiente conectarnos al propósito eterno. Amén. Se lo voy a repetir. Él hace un contraste de la vida del hombre con la eternidad soberana de Dios. Y cómo podemos de manera eficiente, diga eficiente, conectarnos al propósito.
hay gente que no es eficiente para conectarse al propósito. Amén. Entonces él entendía y nos enseña este salmo que nosotros debemos tener una manera eficiente de conectarnos al propósito eterno. Entonces Moisés entiende que ningún día, mes o año que esté fuera del plan de Dios tiene valor en nuestra existencia. Los días de una persona no tendrán sentido sin importar la cantidad de ellos, sino que están si no están gobernados por el propósito de Dios. No importa cuántos días tenga una persona sobre la faz de la tierra, no importa si esos días que está sobre la faz de la tierra no están conectados al propósito de Dios. Amén. Diga propósito. Amén. Entonces, todos los días y años de la existencia de una persona, si no están alineados, todos los días y los años de la existencia de una persona que no estén alineados al principio o al propósito y plan de Dios, son tiempos, escuche con atención, son tiempos sin un fruto verdadero. No importa lo que haya hecho o logrado esa persona. Nada que se logre fuera del tiempo de Dios tiene significado y trascendencia en la eternidad. Nada. Amén. Por eso Moisés ora y dice lo siguiente. Moisés oró y dijo lo siguiente: enséñanos a contar, y debiera también ser nuestra petición delante del Señor. Enséñanos. Amén. Repita conmigo: Señor, enséñanos a contar, a registrar y a evaluar nuestros días, y que nuestros días tengan fruto de tu gobierno en nuestro corazón. Amén. Esa es la oración. Usted dice, ¿cómo debo orar, pastor? Ahí le estoy dando la guía de cómo debe orar. Tal vez usted en esta semana necesita orar por algo. Tal vez usted en esta semana está orando o está pidiéndole algo a Dios. Y usted tiene que decirle: Señor, enséñame a contar, enséñame a registrar, enséñame a evaluar, Señor, nuestros días, mis días, Señor. Y que mis días tengan fruto de tu gobierno en mi corazón. Amén. Eso es lo que usted necesita entender. Todos los que están ahí conectados necesitamos entender esto, amada iglesia. Escuche con atención. El apóstol Pablo también nos enseña a ser entendidos en los tiempos, para así saber cuál es el plan o la voluntad de Dios para nosotros, de tal forma que andemos con diligencia. El vivir nuestros días y nuestros años está determinado por el plan de Dios. Diga, están determinados por el plan de Dios. Amén. Pero todo depende del entendimiento que nosotros tengamos de aquello que Él ha determinado a nuestro favor. Hay gente que no entiende lo que Dios ya determinó para su vida. Vuelvo y lo repito, los que vienen caminando tiempo conmigo, les he dicho, hay gente que es palustre y quiere ser pala. Amén. Hay una asignación para cada uno de nosotros. Entonces, escuche con atención. La sabiduría es la capacidad de operar de manera efectiva y eficiente en el tiempo que enfrentamos. Y la inteligencia es la habilidad de identificarlos. Yo recibo de parte de Dios inteligencia espiritual para interpretar el tiempo y sabiduría para poder moverme en él. Amén. Por eso Moisés ora que en su mente y su corazón Dios le dé esa capacidad de poder hacer un conteo efectivo. Amén. Por eso es lo que le dice. Ese salmo es interesante porque él dice muchas cosas en ese salmo. Pero eso es lo que él pide, que en su corazón, y no solamente en su corazón, sino que en su mente venga la capacidad. Amén. Entonces muchas veces las personas dicen: es que yo no sé si Dios me habla o no me habla. Amén. Dios todo el tiempo nos está hablando. Entonces, escuche con atención. Cada fin de año, muchas personas y empresas se dedican a hacer una evaluación de los resultados durante el año que termina, con el fin de proyectar nuevas metas, definir nuevas estrategias y proponerse alcanzar aquello para lo cual existen, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Toda empresa tiene una razón de ser y toda persona también. Usted tiene una razón de ser. Amén.
Toda empresa tiene una razón de ser y toda persona también. Por lo tanto, si yo no tengo una evaluación efectiva de mi tiempo, estaré existiendo y sobreviviendo. Si yo no tengo una evaluación efectiva de mi tiempo, estaré existiendo y sobreviviendo, pero no viviendo en abundancia de la vida que el Señor me otorga. Hay gente que solo sobrevive. Amén. Hay gente que solo sobrevive con el nivel de gasolina en reserva. Amén. ¿Por qué? Porque vuelvo y se lo repito. Si yo no tengo una evaluación efectiva de mi tiempo, estaré existiendo y sobreviviendo, pero no viviendo en la abundancia de la vida que el Señor me otorga. El Señor ya le otorgó algo. Repita conmigo, diga, el Señor ya me lo otorgó. Amén. Yo digo amén a esa palabra. Entonces, el problema que muchas personas se enfrentan cuando evalúan algo y se proyectan en metas para un nuevo año es que empiezan con entusiasmo, pero se desaniman en breve tiempo. Pero esto pasa porque no hay enfoque y una perseverancia en ver concretado aquello que define nuestra meta. Y ahí es donde la vida se hace difícil. Amén. No la tienen clara, no tienen una persistencia, no tienen una disciplina. Amén. Cuando el salmista hace este análisis sobre lo que es la vida, dice lo siguiente el salmista, que como nieblina se escapa la vida, dice. Como nieblina se escapa la vida. ¿Qué hace que usted y yo teníamos 20 años? Amén. ¿Y qué hace que nosotros cerramos y abrimos nuestros ojos y estamos en este momento? ¿Qué hace usted tenía 5? ¿Qué hace que tenía 7? Y a todos nos pasa igual. Entonces el salmista dice, se escapa la vida como la nieblina. Amén. Moisés puede comprender que administrar correctamente el tiempo es de sabios. Diga conmigo, administrar correctamente el tiempo es de sabios. Amén. Uno debe ¿qué? Administrar correctamente el tiempo, porque si lo hago, esto es de sabios. Amén. Entonces, en el tiempo cronos hay muchos días, meses, años. Por eso Moisés dice en este salmo que en algunos son 60, que en los más robustos y vigorosos son 70 o 80 años. Pueden ser muchos, amada iglesia. Lo importante es qué calidad de vida vivimos en ellos. ¿Qué calidad de vida tengo yo dentro de esos años que Dios me ha entregado? Amén. Por eso son muchos los años que la vida tiene en su existencia, pero solo serán efectivos si entendemos el año agradable de Jesús. Diga conmigo, debo entender el año agradable en Jesús. Amén. Por eso le digo que pueden ser muchos los días en la existencia, muchos los años en la existencia de una persona, pero solo serán efectivos si entendemos el año agradable. Amén. Jesús vino a proclamar el reino y anunciar el tiempo cumplido. Diga, tiempo cumplido. Amén. Cuando tú tienes entendimiento del cumplimiento del tiempo y de la obra consumada en Cristo, ya tú empiezas a disfrutar del año agradable. Amén. Diga conmigo, yo vengo a entender que entro en el año agradable de Dios. Amén. Año agradable. Amén. Entonces, tú no vives en el 2025, tú vives en el año agradable, porque tú vives en Cristo, no vives en crisis. El que vive en Cristo vive el año agradable. Si yo tengo entendimiento de que vivo en Cristo, mi vida no está determinada por el nombre que tenga el año, ni por la fecha que marque el crono, sino por el tiempo que define Dios en su propósito eterno. Amén. Eso es lo profético. Tú puedes determinar muchas cosas proféticas, pero cómo te estás moviendo desde ese ambiente profético, desde ese cronos.
Amén. Desde ese kairos. Amén. Entonces, y Él nos dice, el Señor nos está hablando, Él nos dice que es un kairos. Diga conmigo, es tiempo kairos. Él nos dice que es un kairos. O sea, que es un favor continuo. Yo vivo en el favor continuo de Dios. Tú vives en el favor continuo de Dios. Amén. Entonces dice que ese año continuo, amén, vivo en el año agradable de la buena voluntad de Dios, porque Cristo me introdujo en su reino, Cristo me introdujo en su tiempo y Cristo me puso en su año. Diga conmigo, es que Cristo me colocó en ese tiempo perfecto. Amén. Cristo me colocó en el año perfecto, en el tiempo perfecto. Amén. Sigue siendo lo mismo. Escuche con atención. Su tiempo no cambia. Y este año agradable no cambia con los años. Sigue siendo el mismo. Es todo el tiempo. Repita conmigo, todo el tiempo. Escuche lo que va a venir. Agárrelo. Todo el tiempo es agradable. Todo el tiempo lleno del favor de Dios. Todo el tiempo yo disfruto de los cielos abiertos. Todo el tiempo lo mejor para mí no ha de venir. Ya vino en Cristo y lo tengo y lo tomo como posesión. Usted necesita no vivir en el pasado, no vivir en el presente. Necesita entender que el año agradable es lleno del favor de Dios. Yo disfruto de los cielos abiertos y lo mejor no ha de venir. Lo mejor ya vino a través de Cristo. Eso es lo que necesitamos entender. Él ya vino. Por eso mis días no serán mejores, mis días serán los mismos, porque vivo en el año agradable. Cuando caminamos en el año agradable del Señor, ningún tiempo va a ser cambiante. Debemos aprender, amada iglesia, a vivir los días, los años del año agradable del Señor. Amén. Necesitamos entender esto. Enséñanos, dice la Escritura, enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Y ahí podremos vivir entonces los años. Cuando yo aprendo con el Señor a contar mis días, es en ese momento donde yo realmente voy a comenzar a vivir en el año. Voy a comenzar a vivir esos años en el Señor. Amén. El apóstol Pablo sabía que habían días malos y que habían tiempos difíciles, pero no vivía angustiado. Por eso, por ese tiempo, él no vivía angustiado. Él dice en tribulación, mas no angustiado. Por eso el apóstol él sabía esto. El apóstol decía que los días eran buenos, pero también habían días malos y habían tiempos difíciles. Pero no vivía angustiado por ese tiempo, porque él conocía en quién vivía. ¿En quién vivía el apóstol? En Cristo. Amén. Entonces, en Cristo está la seguridad de que el tiempo siempre será el año agradable. Y eso es lo que tú vives, y el año agradable lo disfrutas, diga conmigo, día a día. Día a día. ¿Cuándo tienes que disfrutar el año agradable? O sea que usted mañana va a estar en el día agradable. El martes, el miércoles. Porque es como yo lo declare, pero como yo lo crea y como yo lo camine. Amén. Creyendo. Amén. Cristo te introduce o nos introdujo o nos ha introducido al tiempo Kairos, que es un tiempo eterno. No cambia, no varía sin importar lo que suceda. El Kairos o el Cronos sigue siendo el mismo. El Cronos sigue siendo el mismo. Ese año agradable del Señor, diga conmigo, el Kairos sigue siendo el mismo. Ese año agradable del Señor es continuo. Amén. Los cielos continuamente están abiertos y tú disfrutas el año agradable, y ese año agradable te va a mostrar tu destino, tu diseño, tu asignación y tu propósito. Tú quieres entender cuál es tu diseño, cuál es tu asignación y cuál es tu propósito. Debes entrar en el año agradable del Señor. Entrar en el año agradable del Señor es algo que tiene que cambiar adentro, no afuera. Amén. Tu posición frente a lo que hagas en el Señor tiene que comenzar adentro, no afuera.
Amén. Eso es lo que necesitamos entender. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? Diga conmigo, todos los días. Todos los días, no es uno, es todos los días. ¿Cuál es el día del Señor? Todos los días. No es el domingo, ni es el sábado, ni el día, ni tampoco el día del Señor está definido por 24 horas. No está marcado en un hecho cronológico, sino en una realidad del propósito eterno de Dios. Amén. Jesús nos introduce en ese tiempo. Por eso se lo quiero repetir. No es el domingo ni el sábado. El día del Señor tampoco está definido por 24 horas. No está marcado en un hecho cronológico, sino en una realidad del propósito eterno de Dios sobre sus hijos. Y su año agradable se expresa en su propósito. ¿En qué? En su propósito. Diga conmigo, el año agradable del Señor se manifiesta en su propósito. Mi pregunta es, ¿usted sabe cuál es el propósito de Dios en su vida? Es allá donde uno tiene que preguntarse, ¿yo sé cuál es el propósito de Dios para mi vida? Amén. Entonces, estamos empezando. Voy a decir esto, escuche lo que le voy a decir. ¿Cómo traes lo eterno a lo temporal? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Cómo traigo lo eterno a lo temporal? ¿Cómo traigo lo eterno a lo temporal? ¿Cierto? Escuche, entendiendo, escuche cómo lo vas a traer, entendiendo el tiempo cumplido. ¿Cómo traigo o cómo traes lo eterno a lo temporal? Entendiendo el tiempo cumplido. Y el tiempo cumplido está definido por aquel que es el mismo ayer, el de hoy y por los siglos de los siglos. Estamos hablando de Cristo, del Cristo eterno, que se hizo carne para irrumpir en el tiempo y cambiar la historia. Diga, Jesús vino a mi vida para irrumpir y cambiar mi tiempo. Él vino para eso. Él vino a tu casa, Él vino a tus hijos para entrar y cambiar la historia de tu vida. Amén. No importa lo que digan los médicos, Jesús vino a cambiar, a transformar, a cambiar la historia de tu vida. Amén. Estamos empezando el 2025, que es un tiempo crono, pero el tiempo Kairos sigue vigente en nuestro destino eterno. Si tiempo, escuche, si terminó el 2024, se terminó el 2024, pero no el Kairos. Sigue vigente, por eso es que mi futuro y mi destino está asegurado y gobernado por el tiempo cumplido de Cristo. Amén. Se lo voy a repetir. El 2024 acabó, ¿cierto? Pero el Kairos de Dios no acabó, ¿cierto? Hemos estado empezando este 2025, que es un crono. Amén. Pero el tiempo Kairos sigue siendo y sigue vigente en nuestro destino eterno. Se terminó ese 2024, pero no el Kairos. Sigue vigente. Por eso es que mi futuro, diga conmigo, mi futuro, mi destino está asegurado, pero también está gobernado por el tiempo cumplido en Cristo. Amén. En Cristo. Amén. Gloria a Dios. Yo le doy un amén a esa palabra. Ese tiempo cumplido hizo lo siguiente. ¿Qué hizo ese tiempo cumplido para usted? ¿Qué hizo ese tiempo cumplido para mí? ¿Qué hizo ese tiempo cumplido para mis generaciones? ¿Qué hizo ese tiempo cumplido para mi matrimonio? Escuche, y esto es para todos. Ese tiempo cumplido hizo lo siguiente. Número uno, nos introdujo a su reino. Número uno, nos introdujo a su reino. Número dos, caminamos bajo cielos abiertos. Usted no puede aceptar tener cielos de bronce sobre su vida, o sea, cielos cerrados. Amén. Porque ese tiempo cumplido trajo eso. Nos introdujo a su reino. Número uno, nos introdujo a su reino. Número dos, caminamos bajo cielos abiertos. Número tres, he sido elegido para participar de lo bueno, de lo agradable y de lo perfecto, que es la buena voluntad de Dios para mi vida. Amén. Usted no puede aceptar menos. No se conforme con menos. Usted quiere ser diferente al resto. ¿Sabe qué lo va a sacar y lo va a destacar del resto?
la fe. Allí hay gente sin fe. Lo que marca la historia y hace que perseveremos en el tiempo es cuando hay alguien de fe que le cree a Dios y cambia la historia de su vida porque le cree. Amén. Usted quiere ser destacado en esta juventud, necesita caminar en fe. La fe no es para los abuelitos, la fe es para todo aquel que cree. Amén. Y si tú crees que el Señor te va a sacar de esta tierra y te va a llevar a Italia, es tu fe la que te va a poner allá, porque el Señor tiene lo bueno, lo agradable para tu vida. Amén. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Que cuando nosotros disfrutamos en cada día del año agradable, también gozamos de él. Amén. Cuando yo disfruto en cada día el año agradable, también gozamos de ¿qué? Gozamos de las incalculables riquezas de su gloria. Su gloria tiene una incalculable riqueza. Amén. ¿Una qué? Incalculable riqueza. Entonces, cuando una persona ha sido enseñada en la sabiduría de Dios, ese creyente sabe que las circunstancias de su vida no están gobernadas por el calendario chino, por el calendario azteca, ni por el calendario gregoriano. Ningún calendario cronológico marca mi vida. Amén. Ningún calendario de hombres marca mi vida. Quien marca mi vida es el Kairos de Dios, el favor eterno de Dios. Yo no recibo, yo todos los días me levanto con esa mentalidad. Yo vivo en el año agradable todo el tiempo. Aunque el día sea difícil, yo vivo en el año agradable todo el tiempo. Amén. Por eso, no importa qué signo eres, eso es dirigido por los que consultan la carta astral y determinan tu signo en el zodiaco. Pero yo he sido nacido en Cristo, he entrado en su reino eterno. Hay mucha gente que en este tiempo va precisamente a los adivinos a que le lean la carta astral y su mapa zodiacal porque quieren saber el futuro. La gente quiere saber qué va a pasar. Amén. ¿Quieren saber qué? Su futuro. Pero un creyente sabe que su destino nunca lo va a gobernar una estrella en su curso. Un creyente sabe que es Cristo Jesús su gobierno, porque Él hizo todo en todo y por todo. Amén. Por eso un creyente no le importa hacia dónde se mueven las estrellas. Él sigue a Cristo Jesús, quien es la estrella resplandeciente de la mañana que alumbra nuestros corazones. Amén. Entonces, la vida fuera del tiempo de Dios no tiene propósito eterno. Por eso es que nunca vemos los resultados. Muchas personas no están viendo el resultado. ¿Por qué? Porque la vida fuera del tiempo de Dios no tiene propósito eterno. Por eso es que mucha gente existe pero no vive, y solo lo que hace es sobrevivir y no puede disfrutar de la vida en abundancia. Amén. Y la vida en abundancia no es tener plata en los bolsillos. La vida en abundancia no es tener un carro o una casa. La vida en abundancia es ser hijo. Y cuando tú eres hijo, manifiestas lo que el Señor ya te entregó. Amén. Eso hace la fe, hacer que las cosas se manifiesten. Entonces, ¿para quiénes es esta clase de vida, amada iglesia? Respuesta: para los que han entrado al día del Señor. Ahora, tenemos que pedir como el salmista, que el Señor nos dé sabiduría para que en esta temporada y tiempo que vamos a entrar podamos ser entendidos del plan de Dios y efectivos en lo que Él ha determinado realizar en nosotros. Por ejemplo, si el Señor te está abriendo una puerta, tú le tienes que decir, orar: Señor, Padre, hazme entendido en el plan que tú tienes para este tiempo en mi vida. ¿Para qué me quieres en ese lugar? ¿Por qué me vas a poner ahí, Señor? Hazme entendido de tu plan, pero también hazme efectivo en lo que tú has determinado realizar en mí en ese lugar. Porque Dios no lo pone por ponerlo en cualquier lugar a usted. Amén.
Dios está esperando que tú entiendas esto para que se sigan abriendo las cosas. Amén. Cuando nuestra vida está gobernada por el Kairos, entonces podemos identificar en nuestro Cronos, o sea, ¿qué es Cronos? Tiempo. ¿Qué podemos identificar en ese tiempo? Las oportunidades que vienen del Kairos de Dios. Wow. Tiempo y oportunidad acontecen a todos, pero solo lo podrán aprovechar a aquellos que son entendidos del propósito. Solo lo podrá aprovechar al máximo aquel que es entendido del propósito. ¿Por qué Dios lo tiene aquí? Amén. Si tú no estás viviendo por y para el propósito eterno de Dios, entonces no vas a ser efectivo en las oportunidades que te llegan a la vida. Y aquí es donde nosotros debemos saber que nuestro destino y nuestro futuro, la soberanía de Dios ya ha preestablecido los tiempos. En su vida, los tiempos de Dios ya han sido preestablecidos. Amén. Preestablecido. Digan, en el tiempo de Dios, mis tiempos ya han sido preestablecidos. Amén. Dios, que ha marcado los límites y preestablecido los tiempos, sabe que cada uno de nosotros hemos de disfrutar lo bueno, lo agradable y lo perfecto, porque fue lo que Cristo nos trajo. ¿Por qué recibimos menos? Si es lo preestablecido, ya fue entregado. Fue lo que Jesús nos trajo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no estamos moviéndonos en ese tiempo Kairos, sino que nos movemos en el crono del hombre. Amén. Entonces, de nada sirve cuando una persona desea un año nuevo. Esa persona no va a tener un año nuevo ni feliz si sigue viviendo con la misma mentalidad del año anterior. Amén. La persona no va a tener nada nuevo si sigue en la misma mentalidad. Amén. Entonces, se lo repito, de nada sirve cuando una persona desea un año nuevo. Esa persona no va a tener un año nuevo ni feliz si sigue viviendo con la misma mentalidad del anterior. Por eso hay mucha gente que cuando llega el 2025 a su final dirá, ni fui feliz ni nada nuevo vino. ¿Por qué? Porque un mejor año no lo define un buen deseo, ni tampoco los agüeros. No lo define eso. La iglesia ha desarrollado una mentalidad de consumismo. Y una persona puede decir, yo profetizo y yo declaro año de alumbramiento. Y no estoy diciendo que profetizar no esté bien. Al contrario, debemos profetizar. Amén. Una persona puede profetizar y declarar, puede recibir una palabra profética tremenda, pero nada va a ocurrir si no hay cambios en su forma de pensar y de vivir, porque un año no va a estar marcado por un cronos que identifique o le dé un nombre, sino que ese año va a ser marcado, movido sobre esa palabra profética dentro del cronos de Dios. Dentro del cronos de Dios. Se lo voy a repetir. Si una persona tiene una palabra profética, esa persona va a decir, yo declaro, recibo esa palabra profética, pero nada le va a ocurrir si no hay cambios en su forma de pensar y de vivir, porque un año nuevo no va a estar marcado por cómo el crono lo identifique, sino cómo nos movemos con esa palabra profética en el kairos de Dios. Amén. Kairos de Dios, diga conmigo, kairos de Dios. Una persona puede recibir una palabra profética, pero esa persona no va a ver nada realizado en su vida si no entiende el propósito de Dios ni vive para el propósito. Un año feliz y un año nuevo lo vas a poder disfrutar si estás viviendo bajo los principios, valores y planes que Dios determinó en el propósito eterno. Amén. Una persona no va a ver cosas nuevas con una mentalidad vieja. Escríbalo, grábeselo. Una persona no va a ver cosas nuevas con una mentalidad vieja. No lo va a poder hacer. En serio.
Una persona no va a ver cosas nuevas si sigue con su manera de pensar vieja. Una persona no va a ver cosas nuevas con una mentalidad vieja. Algunos creen que un año nuevo les va a traer mejores cosas. Ningún año nuevo, escúcheme, ningún año trae nada nuevo. Todo lo nuevo y lo bueno y lo agradable de Cristo lo trajo para disfrutar en su propósito. ¿En qué? En su propósito. No importa lo que suceda en el crono de los hombres o lo que ellos pronostiquen en el año. Yo sé que vivo, diga conmigo, yo sé que vivo en el año agradable y estoy en el día del Señor. Eso es lo que verdaderamente necesitamos entender. Entendiendo esto, puedo identificar los días malos y los tiempos difíciles, porque yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, escuche, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, dice la escritura, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí ve lo que dice la palabra? Conforme a su propósito son llamados. Hay gente que no sabe cuál es el propósito de Dios para su vida. Y cuando una persona camina sin ese propósito definido, entendido, es cuando se frustra. Es cuando no sabe qué hacer. Es cuando tiene duda en su vida. Amén. Por eso necesitamos entender esto. Uno no va a recibir nada bueno si sigue pensando de manera vieja. Amén. Eso es lo que uno necesita entender. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, dice la escritura. Por eso si una persona no está conforme al propósito, o no vive o no camina conforme al propósito, nada le va a ayudar para bien. Una persona puede decir yo amo a Dios. El tema no es si amas a Dios. El tema es, ¿estás viviendo conforme a su propósito? Esa es la pregunta. El tema aquí no es si tú amas a Dios. El tema es si tú estás viviendo conforme al propósito, de conforme al propósito. Entonces, muchas personas dentro de la iglesia tienen una mentalidad consumista. Y esta mentalidad los lleva a creer que Dios está obligado a solucionarles todos los problemas que tengan. Pero la verdad es que Dios está comprometido a guardarte en el propósito eterno que Él tiene para ti. Ese es el único compromiso que Dios tiene. Amén. Por eso es que muchas iglesias le dicen a usted, venga y pare de sufrir. ¿Qué mentira más grande? Dios no está para arreglarle su situación. Dios está para introducirte en su propósito. Amén. Y cuando tú te dejas introducir o entras en el propósito de Dios, las cosas se te arreglan. Pero no se te arreglan a tu manera, es a la manera de Dios. Amén. O sea, conforme a su propósito. Amén. Pero la verdad es que Dios, se lo repito, es que Dios está comprometido a guardarte en el propósito eterno que Él tiene para ti, para tus hijos, para tu casa, para tu familia. Amén. Ese es el compromiso de Dios con nosotros. El salmista nos pide que nosotros podamos evaluar esto. Y aquí es donde yo entiendo con sabiduría que nada acontece por un golpe de suerte ni por casualidad, sino que yo tengo que moverme en esas leyes y principios que Dios determinó desde la eternidad. Amén. Un tiempo nuevo no está determinado por la forma como yo lo llame. Yo puedo llamar a un tiempo de conquista, pero mis palabras no van acompañadas de esas acciones, no va a pasar nada. ¿En serio? Usted puede decir, yo declaro, profetizo que ese es un año de conquista, pero si tus palabras no están acordes a tu hacer, no va a pasar nada. Amén. Escuche. En otras palabras, un año nuevo no está determinado por la forma como yo lo llamo, sino por la manera como yo lo vivo. Amén. Los resultados están determinados como vives el tiempo, no solamente como lo llamas.
Una persona puede llamarle año de expansión y vivirlo con una mentalidad estrecha. Nada va a expandirse en la vida de esa persona si tiene una mentalidad escasa. Amén. Eso es lo que necesitamos entender. He aprendido que no habrá prosperidad si las finanzas están en desorden y hay una mala administración de los recursos. He aprendido que en la vida de una persona no va a haber avance si sigue viviendo enredada en los mismos conflictos del año anterior. He aprendido que si esa persona vive sin resolver esas actitudes o esas situaciones y problemas que tiene, seguirá estando estancado. Seguirá estando estancado. Las cosas no van a cambiar porque la hoja del calendario cambió. Si mi manera de pensar cambia, entonces cambia mi manera de vivir. Si mi manera de pensar cambia, mi manera de vivir también va a cambiar. Amén. Ningún año cambiará las circunstancias. Lo que hace que cambien las circunstancias es si yo cambio mi manera de entender, de pensar y de vivir. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Necesitamos profetizar y somos casa profética y apostólica, pero necesitamos caminar en lo que Dios dice que es su propósito. No solamente decirlo, necesitamos caminar. Amén. Por eso he aprendido que las circunstancias seguirán siendo las mismas si la persona sigue siendo el mismo inmaduro, irresponsable y carente de compromiso. Eso es lo que nos falta a nosotros. Nosotros caminamos en un evangelio sin compromiso. Amén. Por lo menos yo soy una persona que para mí es supremamente importante mi posición para recibir una prédica o una palabra. Es supremamente importante. ¿Por qué? Porque Dios está viendo mi actitud. Amén. Dios no solamente ve mis palabras cuando digo amén, Él está viendo mi actitud. Amén. Y cuando yo tengo esa mentalidad digo, no, es que ya esto lo escuché. Ok, si lo escuchaste lo tienes que estar viviendo, porque si no lo estás viviendo, algo malo estás haciendo. Amén. Por eso cada vez que uno se para aquí, uno necesita entender que cuando suelta una palabra es mi actitud la que acapara, pero yo debo llevar esa actitud a que cambie mi manera de hacer las cosas afuera. Amén. Por eso le digo lo siguiente, escuche. Si no hay una convicción clara ni un entendimiento del plan de Dios en la vida de esa persona, entonces lo que va a pasar en la vida de esa persona es que va a repetir los 365 días de la misma forma vieja del año anterior. Va a seguir haciendo lo mismo. Aunque le hayan dicho, tú estás llamado, tú estás llamada a hacer esto. Amén. Aunque te profetice el profeta más tremendo, tú tienes que tomar esa palabra, pero tienes que hacer algo diferente. Tienes que caminar en algo diferente. Y todo depende de tu actitud. Amén. Aquí es donde nosotros necesitamos comprender que las metas y los planes para nuestra vida no surgen de nuestros deseos, necesidades y anhelos, sino del propósito de Dios para con nosotros. Por eso yo le digo al Señor, enséñame a contar mis días para que en la contabilidad yo sepa cuál es el propósito que tú tienes en este día para mí. Cada día tiene un propósito, diga conmigo, cada día tiene ¿qué? Un propósito. Y yo creo que no hay nada más frustrante llegar al final del día y no haber caminado en ese propósito. Amén. Es aquí donde nosotros necesitamos entender que esos planes para nuestra vida no surgen de nuestros deseos, ni necesidades, ni anhelos, sino del propósito de Dios para con nosotros. Ahí es donde muchas personas se frustran. Fijan sus sueños, sus metas, sus anhelos, pero ¿de dónde surgen? De lo que ellos creen que es bueno para ellos. Y si esa persona tiene una mentalidad de escasez, pues 2 más 2 es 4. Sencillo. Fácil. Amén. Dios nos está diciendo que vivimos en el año agradable. Dios nos está diciendo que vivimos en el año agradable. Y yo voy a decir amén a esa palabra. Si otro no la toma, yo la agarro. Porque yo quiero vivir en el año agradable todo el tiempo.
Aunque haga calor, aunque llueva, aunque no sea fácil ese día, yo vivo en el año agradable. Pare de contar. Y el diablo va a decirte, pero mira lo que te pasó. No importa, yo vivo en el año agradable. Pero que mira que no se te dio esto. No importa, yo vivo en el año agradable. Amén. Es mi posición. Amén. Uno muchas veces se cansa de escuchar el amén. Uno le dice sí, el amén, pero camine en esa palabra. Viva esa palabra. Respire, transpire con esa palabra. Amén. Es por eso que las personas se frustran. Dios no está en los deseos del hombre. Dios está en su propósito para nosotros. Amén. Dios. Entonces quiero que escuchemos esto. Escuche lo que le voy a decir. En el día del Señor, en ese día del Señor, los días no los gobiernan tus sueños, sino su plan. Diga conmigo, su plan. Su plan. Si quieres fijar metas, sueños y anhelos, tienes que estar entendiendo el propósito por el cual tú vives. ¿Cuál es el propósito por el cual tú vives? Amén. No me lo responda, usted mismo se lo tiene que responder. ¿Por qué soy pastor? Yo muchas veces digo, ¿cuál es el propósito de este ministerio? ¿Cuál es el propósito de hacer lo que hago? Porque tiene que tener un propósito. Y en ese propósito vivo todo el tiempo en el año agradable. Amén. Entonces, escúcheme. Su plan, si quieres metas, fijar metas, sueños y anhelos, tienes que estar entendiendo el propósito por el cual tú vives. Por eso es que mucha gente se frustra, no logran sus metas, pero es que Dios no está obligado a cumplirlas. Porque surgieron de tus anhelos. La única meta con la que Dios está comprometido es la que está marcada por el llamamiento de Dios para tu vida. Eso es lo que está comprometido Dios. Por eso en Deuteronomio dice: si tú escucharas mi voz atentamente e hicieres lo que te digo que hicieres, te irá bien en todo lo que hagas. Yo no creo que Dios mienta. Amén. Yo no creo que Dios mienta. Amén. Entonces, Él no puede cumplir tus sueños si tú no vives para el sueño y el propósito de Dios. Amén. Una persona puede orar por 21 días y decirle: Señor, estas son mis metas, estos son mis sueños. Pero si esas metas y esos sueños vienen de una mentalidad consumista, esa persona puede durar lo que quiera orando, pero a Dios no lo mueven tus sueños ni tus metas. A Dios lo compromete su propósito. Dios está comprometido es con su propósito en mi vida. Amén. Dios no está comprometido con darme un carro más grande. Dios está comprometido es con el propósito que Él tiene para mi vida. Amén. Esas metas, planes y sueños deben surgir del propósito. Porque vives, ¿por qué estás viviendo? ¿Cuáles son esos planes? Tienen que estar metidos en el propósito de Dios. Por eso se lo repito, esas metas, esos planes, esos sueños deben surgir del propósito por el que tú vives. Esto es justo lo que compromete a Dios. Usted quiere ver a Dios comprometido con usted, camina en el propósito. Y si usted camina en el propósito, usted tiene a su Dios, a su Padre, cumpliendo su propósito en su vida. Amén. En conclusión y para ir cerrando, tranquilo, ya voy a cerrar, ya voy cerrando. Escuche lo que le voy a decir. Si tú, escúcheme lo que le voy a decir. Si una persona no cambia y no entra en el propósito de Dios, esa persona puede ir donde quiera ir y va a tener el mismo resultado. Va a tener las mismas puertas cerradas hasta que no aprenda. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque yo me di una y otra vez esa pela. Hasta que yo no cambié y entré en el propósito de Dios, los cielos se abrieron, o sea, esas puertas se abrieron. Y entendí que el problema no eran los demás. Entendí el problema era mío, porque yo era el que decidía. Amén. Entonces, en conclusión y para ir cerrando con esta palabra, ¿una persona puede cumplir sus planes y alcanzar sus metas con sus propias fuerzas? Claro que sí. Sí. Sí lo va a poder hacer. Amén. Sí lo va a poder hacer. Se lo repito.
¿Una persona puede cumplir sus planes y alcanzar sus metas con sus propias fuerzas? Claro que sí. Pero si esa persona camina en los planes y las metas de Dios, esa persona verá la gracia de su Padre abriendo los cielos para esas metas y esos planes. Hay una cosa entrando, rompiendo puertas y pateando, forzándolo todo. Y hay una gran diferencia cuando tú llegas y el propósito de Dios te abre la puerta. Amén. Cuando Dios te abre la puerta, te dicen: bienvenido, siga. Amén. Es ahí donde nosotros necesitamos entender esto. Amén. He aprendido, amada iglesia, que cuando quiero alcanzar mis propias metas en mis propias fuerzas, es agobiante. Yo lo aprendí así. Es agobiante, es desgastador y es frustrante. Pero he aprendido que cuando la gracia opera en esas metas, es impresionantemente el avance que tengo. Amén. Una cosa es forzar y otra cosa es decirle bienvenido. Una cosa es buscar todo con el sudor de la frente y otra cosa es que las finanzas trabajen para mí. Una cosa es yo trabajar y ser esclavo de las finanzas y otra cosa es que ellas me persigan y deseen estar en mí. Amén. Ahí hay una gran diferencia. He aprendido que nadie puede esperar un año nuevo ni un feliz año si sigue haciendo las cosas viejas o a medias. Aquí es donde necesitamos nosotros usar aquellas llaves de cambio. ¿Por qué? Porque un sabio dijo: ningún problema puede resolverse en el mismo nivel de pensamiento que se creó. Se lo repito, y es muy cierto. Escuchen, necesitamos tomar esas llaves, porque un sabio dijo lo siguiente: ningún problema, escúcheme, amada iglesia ahí que está conectada, ningún problema puede resolverse en el mismo nivel de pensamiento que se creó. No va a poder resolverse. Amén. Entonces una persona nunca podrá entrar en una transformación y no va a poder avanzar en una situación si quiere solucionar las cosas con la misma forma de pensar con las que generó esa situación. No lo va a poder hacer. Amén. Los resultados diferentes surgen precisamente de la sabiduría que tenga del plan de Dios. Se lo repito, todo resultado en mi vida será diferente si yo camino precisamente en la sabiduría y entendimiento del plan de Dios en mi vida. O sea, en el propósito. Amén. Si yo camino en ese propósito, yo voy a entender. Y si yo comienzo a entender, yo voy a tener resultados diferentes. Usted quiere resultados diferentes en su vida, usted tiene que cambiar la manera como viene haciendo las cosas. Porque como las viene haciendo, tiene el mismo resultado. Un ejemplo, si usted se para todos los días pensando que no tiene, pues no va a tener. Si usted se para todos los días y dicen: en mi casa, ni mis generaciones, ni ninguno de mi familia, ninguno fue a la universidad, pues usted tampoco irá a la universidad. Amén. Porque es como nosotros necesitamos movernos. Escuche lo que le voy a decir. Esta palabra es poderosa. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Cuando tú tienes claro el plan de Dios, vas a tener convicciones claras. Y cuando tú tienes convicciones claras, esas convicciones son las que te van a llevar a tomar decisiones firmes. El que toma una decisión firme no claudica. Hoy no piensa una cosa y mañana piensa otra. Amén. El que tomó una decisión firme se metió y dijo: tú hablaste, tú me entregaste una palabra y yo voy a creer en esa palabra. Yo no acepto menos de esa palabra. Amén. Es la mentalidad. Todo surge de adentro. La transformación no es afuera, la transformación es adentro. Amén. No importa la edad que usted tenga. Le recuerdo que Abraham era un hombre entrado en edad, pero en todo tiempo sabía contar los días de Dios y en cada tiempo Dios lo usaba porque entraba en el propósito de Dios. Utilizó a un hombre viejo para ir a rescatar a su sobrino menor y lo rescató con todo y se trajo el banquete, se trajo el botín. Y tras del hecho lo devolvió porque dijo: ningún hombre me enriquecerá, o ningún hombre va a decir que me enriqueció. Amén. Ese es un hombre que entiende el propósito de Dios. Es un hombre que llevó a su hijo al altar y dijo: Dios proveerá. Es un hombre que tiene claro o tenía claro el propósito de Dios en su vida. Tú nunca vas a sacrificar a tu Isaac
si no tienes claro el propósito de Dios en tu vida. Nunca vas a soltar a alguien hasta que no entiendas el propósito de Dios, porque no es a tu manera, es a la manera de Dios. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Por eso es impresionante. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Así que, amada iglesia, en esta hora yo vengo a decirte que tú no debes darte por vencido. Si usted estaba pensando darse por vencido, no se dé por vencido. No se dé por vencido. No te desanimes si no te apoyan, porque tú no puedes estar motivado por el ánimo que otros te den, sino por el propósito eterno que Dios gobierna en tu vida. Amén. Imagínese yo aquí queriendo venir a predicar y solo hubieran 2 personas, pues a 2 personas les predico. Y si no llega ninguna, pues le predico a las paredes, pero yo vengo a hacer el propósito. Yo sé por qué estoy acá. Amén. Eso es lo que necesitamos entender. Así que vamos a compartir todos juntos la Santa Cena del Señor. ¿Para qué, pastor? Para sellar este tiempo. Vamos a sellar este tiempo. Vamos a compartir todos juntos la Cena del Señor, para sellar esta palabra que ha sido soltada en este día para todos nosotros. Amén. Así que todos los que están ahí conectados, gracias, hija. Todos los que están ahí conectados, acompáñenos. Acompáñenos a compartir la cena. Así que nosotros necesitamos entender que nada va a cambiar desde la misma posición mental que generaron mis problemas. Yo tengo que salir de ahí. Y si esa manera de pensar la generó otro o otra, yo tengo que cortar con la influencia de ese otro o de ese otra. Porque hasta que yo no cuente o no corte, ¿me entiende? No voy a dejar de pensar igual. Amén. Muchas veces nosotros necesitamos desarraigarnos de viejas maneras de pensar. Amén. Si tú entiendes el propósito de Dios para tu vida, vas a ser grande en la tierra donde Dios te introdujo. Amén. Muchos fueron introducidos en una tierra de leche y miel, pero no todos fueron fructíferos. Los que fueron fructíferos fueron los que caminaron conforme al propósito de Dios. Y le voy a decir quién caminó conforme al propósito de Dios. Para mí, en lo personal, un Caleb, un Josué. De los contaditos de la primera generación que salió, de los contaditos. Porque el propósito que entendió Caleb lo llevó a decir: tú dijiste que me darías esta tierra. Así que ya no espero más, Josué, entrégame las montañas, porque yo voy para mi tierra. Amén. 85 años, todos ustedes conocen la historia. Amén. Así que vamos a compartir la cena, vamos a ministrar la cena, vamos a sellar esta palabra. Así que ahí donde usted está, si quiere, cierre sus ojos. Voy a orar por ustedes, voy a soltar esta palabra. Amén. Así que tome ahí la sangre y la carne de Jesús en sus manos. Padre nuestro, nos postramos en tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, te pedimos que nos hagas sensibles a escuchar la voz de nuestro Padre. Padre nuestro, nos presentamos, Señor, con alabanzas, con acción de gracias. Venimos con humildad de corazón, Señor. Los que estamos aquí, venimos en esa humildad del corazón, Señor. No venimos a decir que todo lo sabemos. No venimos a decir que venimos siendo creyentes 10, 15, 20 años, 30 años. Al contrario, venimos con la humildad de nuestro corazón para decir: Señor, llénanos hoy. No me importa lo que fue ayer. No me importa todo lo que entendí ayer. Quiero ser lleno hoy, Señor. Así que venimos con esa humildad de corazón. Nos presentamos en gratitud, nos presentamos en amor a través de la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, tú dices en tu palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, tú eres justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor.
Así que, Señor Jesús, venimos a tu presencia y recibimos perdón y la limpieza de todos nuestros pecados, de todas nuestras manchas, de todas nuestras arrugas, de todas nuestras asperezas. Nosotros recibimos limpieza, Señor, y quedamos totalmente perdonados desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Y de esta manera, Señor, dignamente vamos a participar de tu carne y vamos a beber de tu sangre. Así que ahí donde usted está, amado Señor, como de tu carne, coma, iglesia, de la carne. Asimismo, Señor, declaramos, Padre Santo, que esta es tu sangre, Señor. Y al ser de tu sangre, Señor, declaramos que nos hacemos uno contigo, Señor. Y declaramos que el poder de tu sangre, Señor, nos introduce a entender el propósito por el cual estamos aquí. Cuando entendemos el propósito, Señor, es cuando realmente entramos en un nuevo tiempo, Señor. Es cuando realmente hemos sido introducidos en el nuevo tiempo, Señor. Así que yo declaro, Padre Santo, que hoy se nos revela por el poder de tu sangre, mi Cristo Jesús, el año agradable tuyo, Señor. El año agradable es todos los días. Así que yo declaro, Padre Santo, yo decreto sobre tu pueblo, yo profetizo sobre tu pueblo, Señor, que el día lunes será agradable, que el martes será agradable, que febrero, que marzo, que abril, que todos los meses, Señor, serán días agradables dentro del año agradable tuyo, Señor. Así que sellamos esta palabra con el poder de tu sangre y bebemos de tu sangre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos que hecho está, Señor. Somos uno contigo, Señor. Toda enfermedad se va, Señor. En el año agradable tuyo, Señor, la enfermedad no existe. En el año agradable, Señor, las migrañas no existen, Señor. Los dolores de espalda no existen, Señor. La escasez no existe, Señor. En el año agradable no hay boca mentirosa, Señor. En el año agradable, Señor, hay abundancia de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, Señor. Así que te damos gracias por esta palabra que ha sido soltada, Señor, en esta mañana, Señor. Yo la recibo, Señor. Quiero caminar todos los días en ella, Señor. Y yo declaro que esta tierra, Señor, que ha sido abonada por tu Santo Espíritu, Señor, es una tierra buena. Y que la semilla, esta palabra que ha sido soltada y regada sobre este campo, Señor, dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Yo declaro, Señor, que no vendrán los cuervos a robársela, sino que caerá sobre tierra buena, porque es tierra buena tu pueblo, Señor. Así que yo los bendigo en su entrar, yo los bendigo en su salir, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones para todos los que están ahí conectados. Ahí les va a salir unos anuncios. Si ustedes desean bendecir este ministerio con una ofrenda, lo pueden hacer a través de la cuenta Sneki en Colombia, o comunicarse vía WhatsApp para hacerlo por Western Junior si está fuera del país, si está fuera de Colombia. Bendiciones para todos los que están ahí conectados. Shalom, les amamos en el Señor. Amén. Shalom. ¿Listo?